Bienvenidas, bienvenidos a esta charla. Antes que nada, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A nombre de la Biblioteca Jorge Vertis Campero, les damos la bienvenida a esta charla que se llama Rosario Castellanos, 100 años de palabra viva. Y antes de comenzar, quisiera saber, ¿puede levantar la mano quién ya ha leído algo de Rosario Castellanos? Ok, muy bien. ¿Puede levantar la mano quién ha escuchado de Rosario Castellanos alguna vez? Ajá. ¿Y quién no tiene idea de Rosario Castellanos? Muy bien, bienvenidas a este club de fans. Les va a encantar este mundo. Y bueno, esta charla fue organizada con el motivo de los 100 años del nacimiento de Rosario Castellanos, que para quienes no la conocen, hoy la van a conocer. Es una mujer maravillosa. Ella nació el 25 de mayo de 1925, era una chica Géminis, totalmente. Y me parece que es una de las escritoras más importantes de la literatura mexicana, que también abrió paso al feminismo en México y además luchó mucho por los derechos de los pueblos indígenas. Así que su legado sigue vivo, hoy la recordamos, la honramos. Y bueno, invitamos a dos académicas que también son muy conocedoras de Rosario Castellanos para que nos platiquen un poco más de su vida, su obra, su pensamiento y pues justamente sobre este legado que sigue vivo hasta el día de hoy. Así que les doy un aplauso fuerte para Sandra y Lilia. Y bueno, vamos a comenzar con la participación de Lilia, que se las presentaré. Lilia Solórzano Esqueda es doctora en Humanidades en la línea de Teoría Literaria, es profesora del Departamento de Letras Hispánicas en la Universidad de Guanajuato, ha publicado libros sobre autores como Tomás Segovia, Ramón Chirao y Elías Nandino, y ha estudiado de manera especial la poesía mexicana e hispanoamericana con énfasis en escritoras mexicanas. Lilia también es directora de la revista Valenciana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su trabajo más reciente se centra en las distintas formas de violencia en la obra de poetas mexicanas contemporáneas. Así que un fuerte aplauso para Lilia, por favor. Pues muchas gracias. Encantada de estar acá en su universidad, que es muy bonita, tiene un plantel muy agradable. Y un aplauso también a ustedes porque vienen a compartir con nosotros algunas palabras sobre Rosario Castellanos. Yo creo que a Rosario Castellanos le sucede una cosa como un poco rara porque sí es una de las escritoras que más se conocen de nombre, ¿no? Pero que a veces no se lee tanto. Y luego tiene una obra también muy amplia, y desafortunadamente murió muy joven. Entonces, como ya dijo Beck, nació en el 25, pero ella murió en el 74. Y como a lo mejor algunos por ahí saben un poco, también fue la primera mujer pues, diplomática en un cargo de ministra justo en Israel, claro que ahorita que tenemos este asunto, este dilema ético de la guerra allá, o más bien del exterminio en Gaza por parte de Israel. Bueno, ella estuvo allá justo cuando Golda Meir era primera ministra de Israel, que también progresista, Golda Meir, etcétera, que seguramente fue una experiencia bastante interesante la que tuvo allá Rosario Castellanos, y que además, bueno, era una Rosario Castellanos ya digamos que con mucho camino andado, con una madurez intelectual y un factor de su biografía también muy interesante, que es que se había separado de un matrimonio que la había realmente destrozado. Y estuvo enamorada desde estudiante en la Escuela de Filosofía, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de un filósofo que era un año menor que ella, que era de este grupo, los hiperiones, que eran así como muy unas celebridades, ¿no? Y tal. Y uno de ellos, Guerra, pues fue el amor de Rosario Castellanos, y fue una relación realmente muy tormentosa, sobre todo muy sufrida para Rosario Castellanos. Cuando se va entonces a Israel es ese periodo donde finalmente decide el divorcio, y entonces se nota también en su escritura cómo cambia, es como un proceso de liberación también para su persona, porque bueno, también es cierto que en varios de sus poemas vemos cómo
su salud mental estaba muy resquebrajada, ¿no? Cuando hace esta estancia como profesora en Estados Unidos, se puede ver en sus cartas que era dependiente del Valium. En ese momento no se sabía pues, qué efectos secundarios podía causar y tal, pero entonces tomaba Valium para poder resistir la vida, para poder estar en la existencia. Y entonces sus cartas son tremendas porque cuando uno lee las cartas de una persona, pues ustedes saben que son cosas muy íntimas, ¿no? Entonces escriben una carta y no quisieran que la leyera más que el destinatario, ¿no? Y a veces ni siquiera él o la destinataria, ¿no? Es como que son como diálogos con uno mismo, mucho las cartas. Bueno, salieron a la luz y son muy dolorosas porque vemos un lado del Rosario Castellano también muy humano, porque su lado de escritor es casi sobrehumano, porque abarcó todo, ¿no? Tiene una obra, insisto, muy amplia, entonces escribió poesía, teatro, novela, cuento, creo que ningún género le faltó por escribir. Y si ustedes ven una vida pues muy corta, del 25 al 74 son 49 años, ¿no? Entonces, a lo mejor a las jovencitas, jovencitos de acá pues dirán, ay, todavía falta. Pero unos que ya pasamos esa edad hace rato, decimos qué joven, ¿no? Qué joven. Entonces se había deshecho ya finalmente de esa relación tan tóxica, decimos ahora, tan difícil para su ánimo, y entonces era otro Rosario. Y lamentablemente fallece por una estupidez, discúlpenme la palabra, pero pues eso fue un accidente, ¿no? Terrible también. Una lámpara ahí que estaba mal, una descarga eléctrica mortal. Y bueno, ya se viene. Pero este arco, pues, que le toma es un ejemplo también de madurez de vida, de madurez de decisiones, de madurez emocional y también, por supuesto, pues intelectual. Hace muy poco, este año, creo que es este año, si no me equivoco, salieron una nueva edición de los artículos y los trabajos periodísticos y de revista que hizo Rosario Castellanos. Es un esfuerzo titánico de Alicia Reyes porque pues hacer este tipo de trabajos es meterse en todos los archivos del mundo, ¿no? Y aunque ya habían salido compilaciones de ella misma incluso, por aquí y por allá, pues dice, es que siempre hay más, y luego no hay más, y luego resulta que me mandan estos de acá, y luego ya encontré otros por acá. Y bueno, lo más reciente y lo más acabado salió justo en este año también en el Fondo de Cultura, es una reedición. Y entonces vemos también ahí, podemos verificar este paso de esta madurez intelectual a la que me refiero, que también en su caso es insisto, una madurez emocional. Entonces sus primeros escritos desde muy joven y hasta pues, los últimos que hizo, ¿no? Yo consulté en los periódicos en Chiapas y hay uno que se llama Acción y otro El Estudiante, y allí cuando era muy jovencita también mandó sus primeros poemas. Esos verdaderamente son sus primeros poemas. Bueno, ella dice que no, que un primer poema lo hizo cuando era niña y era un ripio, un pareado, muy simpático, que hacía referencia a un perrito, y era porque leía una revistita para niños y habían hecho un concurso, no un concurso, pero les habían como para incentivar la lectura, regrésanos aquí en este espacio, ponnos algo que hayas escrito, ¿no? Y ella dice, yo mandé mi primer poema, ¿no? Un pareado. Y dice, cuando lo veo escrito, cuando ya lo vi que era una tontería, dos disqueversitos, pero entonces me sentí muy diferente. Aunque yo era niña, me sentí muy diferente de ver mi palabra escrita allí, escrita por algo que es escrito por mí, visto, impreso. Entonces, a mí esa reflexión, autorreflexión de Rosario Castellanos, de inmediato me lleva a esto tan famoso de Paul Valéry cuando dice, es Rimbaud cuando dice, yo es un otro. O sea, yo es un otro que es el yo de la escritura que se convierte en autor. Y el autor ya es una instancia distinta
al yo biográfico, ¿no? Entonces eso le sucedió a la niña sin saber teoría ni nada de eso, pero dice, la escritura es otro proceso, ¿no? Nos convierte en otra cosa. La palabra entonces se desprende de uno y se vuelve al mundo. Y es entonces cuando se comparten pues cosas, ¿no? Experiencias. Bueno, después de este largo medio preámbulo de presentación tan efusiva de Rosario, que me han de disculpar, pero me emociono. Yo quisiera mostrarles unas imágenes. Esta imagen que ven ustedes ahí es de una credencial que tenía Rosario Castellanos y se acaba de rescatar del archivo, porque hubo una exposición. Fíjense ustedes cómo son las cosas, ¿no? El hijo, Gabrielito, que ya es un Gabrielote, pues se quedó con el acervo de su madre y pues no lo soltaba y quién sabe por qué razones, ¿no? Hasta que de plano le estuvieron casi rogando y se montó una exposición con parte de estas cajas que han estado guardadas y que son documentos personales de Rosario, fotos, archivos mecanografiados, manuscritos y tal, en San Ildefonso, en la Ciudad de México. Estuvo en agosto pasado la exposición y ahí salieron fotos muy, muy bonitas que no se conocían tanto, que no circulaban tanto. Bueno, este es de un archivo, no de ese acervo, pero de un archivo de Comitán. Siguiente, por favor. Allí está con su hijillo, que es Gabrielillo, que pues cómo le costó para tenerlo. Este es otro gran tema de Rosario Castellanos, la maternidad, ¿no? Que se ve mucho en su poesía y por aquí en diferentes obras. Pues contentísima, pero también yo creo que fue de las primeras, ¿no, Sandra? Que hablaron de estos procesos de la maternidad, no como algo así de que, lo ideal de la mamá y que, sí, ¿no? Casi que nos ponen en una cosa que es como se ve que no han sido madres, ¿no? Que es un proceso realmente de una transformación impresionante y que a veces uno se enoja consigo y con los hijos, ¿no? Y eso pues eso pasa, pues si está el cuerpo modificándose, pues cómo no, ¿no? Entonces, cuando nos portamos mal con los hijos, cuando no los queremos, cuando de plano rechazamos, como fue en algunos poemas de Rosario se nota, pensamos que son monstruos, ¿no? Las mamás monstruos. Y creo que fue de las primeras que por ahí yo, por lo menos en mis lecturas, veo esta sensación de decir, pues digamos lo que es, ¿no? Digamos lo que es la maternidad, que es que como todo en la vida es sus claroscuros. Pero bueno, enamorada de su hijo también, y ahí hago un listado muy somero de todas las obras para que quienes no la conocen se den cuenta de que un sinfín de obras que pueden incluso ustedes elegir. Y ahí no aparece algo que les voy a contar con una foto más adelante. ¿Quieres pasarnos? Esta es una de las más icónicas, ¿no? En su biblioteca. También era muy querida por ella porque tenía otro prejuicio social que a todos, sobre todo a las mujeres, nos imponen de ser delgadas. Entonces, el asunto de la delgadez para ella se nota en sus cartas, era muy preocupante, pues seguramente porque estaba expuesta al juicio, principalmente de su pareja, y pues de la comunidad, ¿no? Entonces cada que engordaba un poco decía, híjole, es que estoy bien gorda, me veo bien fea, no sé qué. Y allí le gustaba la imagen porque estaba esbelta un poco. Ahí sigue la lista de obras de Rosario, y esta también es otra imagen muy bonita porque, bueno, está en un proceso de escritura. Decir un proceso de escritura en Rosario es también decir casi todo el día porque se la pasaba pues en 1000 trabajos y no era tan solo una escritora profesional, digamos que pues se sienta en su escritorio y nada más a escribir y a leer. No, pues también tenía trabajos y también daba clases y también era madre de Gabriel, pero después también madre de otros 2 hijos que Ricardo había tenido con otra extraordinaria pintora Lilia Carrillo, que claro, se casó con... Híjole, es que esto de las cartas que le hace a Ricardo, uno puede ver esta otra faceta que no tenemos mucho tiempo para ver también, esta relación, pero cuando Rosario se va becada a España,
ella siempre está esperando que la alcance Ricardo, ¿no? Y entonces, y nunca la alcanza. En realidad, la maltrata mucho, no lo entiende bien a bien qué pasa allí. Pero cuando ella regresa, resulta que Ricardo ya se había casado con alguien más. Y era con esta pintora extraordinaria también, Lilia Carrillo. Y con ella tiene 2 hijos. Finalmente de ella se divorcian, ellos dos, y es cuando Rosario se casa con Ricardo. O sea, bueno, en fin. Pero es mamá de Gabriel y de estos 2 hijos que tiene porque los tenía muy seguido, ella también, ¿no? Con ella crecieron, se hicieron adolescentes y adultos. También se puede ver en algunos poemas este asunto y tengo que prepararle el traje a fulanito y luego tengo que ver a menganito, que sus cosas, y luego de Gabriel también, y luego de Ricardo tengo que ir a arreglarle quién sabe qué, ¿no? O sea, andaba en todo, y como muchas mujeres, ¿no? Bueno, aquí esta la vamos a pasar y nos vamos a quedar por ahí. Yo entonces me voy a centrar en estos minutitos que me quedan, que ya son muy poquitos. Me quiero centrar en una obra muy poco conocida también, muy poco conocida, digamos críticamente, muy poco estudiada, que son 2 poemas dramáticos que se refieren a 2 figuras bíblicas, 2 mitos bíblicos de mujeres. Una es Salomé y otro es Judith. Salomé, la historia de Salomé en la Biblia nos dice que es una chica, lo que se ha quedado es que es una jovencita, ¿no? que era muy guapa y bailaba estupendamente, y entonces pues el padrastro se queda prendado de la chica que baila muy, muy bien, y este asunto siempre de las sexualidades ahí también muy desequilibradas. Y él está tan contento con ella que le dice, bueno, pídeme lo que quieras, ¿no? Y la historia que tenemos, un poco difusa y un poco confusa también, es que le pide la cabeza de el Bautista, Juan el Bautista. Entonces degollan a el Bautista y le lleva la cabeza. Pero la imagen entonces que permanece es esta imagen de Salomé, que es la castigadora, ¿no? Que es la seductora y que además es la castigadora y la asesina de un personaje casi santo en la Biblia. En realidad no es tan así, tampoco en la Biblia, porque quien quiere la cabeza de Juan el Bautista es la madre de Salomé, que está casada con Herodes, y se llama Herodías, ella. Ahí también hay un asunto de casamientos raros, porque primero había sido esposa del hermano de Herodes, y entonces la hija Salomé es en realidad hija pues del hermano de Herodes. O sea, hay todo un tema ahí entre casamientos en la antigüedad que luego no se dice mucho en la Biblia, porque están así muy, pues que analizar como que cuáles eran esas relaciones, ¿no? Y la esposa, es decir, Herodías, no quería a el Bautista, porque el Bautista andaba pregonando que la relación que tenían, que se habían casado, pues no era lícita y no era moral, ¿no? Y entonces ella dijo, pues cómo anda diciendo de nosotros, ¿no? Que le corten la cabeza. Y dijo, bueno, pues voy a aprovechar a mi hija para que le conceda el deseo. Y entonces es por ahí, más bien es el deseo de la madre, y utiliza a la hija. Pero en todas las reproducciones, casi de las pictóricas, que es donde más tenemos esta imagen de Salomé, pues vemos a Salomé bailando con la cabeza decapitada, ¿no? del Bautista. ¿Qué hace entonces la Salomé del poema dramático de Rosario Castellanos? Le da completamente la vuelta, desmitologiza a esta Salomé, y entonces nos pone a una Salomé en un contexto de rebelión en el sur de Chiapas, en su tierra chiapaneca, y en medio de esta rebelión es liderada por un indígena. El indígena entonces conoce a esta chica Salomé, y ella está prendada, pero está prendada
de la imagen del indígena rebelde, ¿no? Está prendada de esta supuesta pues libertad que anda buscando el indígena, aunque Salomé sea hija de hacendados y pertenezca a estas buenas familias y tenga dinero. Entonces tiene como sueño romántico que también tenemos mucho y que se nos impone mucho cuando somos jóvenes, ¿no? De un amor ideal, de una libertad abstracta, de una justicia abstracta, ¿no? También, y de esta seducción de estas figuras, ¿no? Que son los líderes y que transforman el mundo y tal. Pero resulta que no era tal, ¿no? El indio pues tenía o el indígena tenía esta misión para con su pueblo, y más bien ve que puede aprovecharse de este enamoramiento de Salomé para conseguir sus fines, ¿no? Para tomar la hacienda, etc. Cuando hay un gesto que Salomé ve con este líder indígena, que es que empuja a la madre, está en la sala, la madre está diciendo, ¿por qué estás loca? ¿Cómo crees? ¿Cómo te vas a ir con él? No cometas el mismo error que yo cuando me casé con tu padre. Entonces empieza a ir a contarle cómo ha sido su historia de la madre, que también fue un violador, el padre cacique, y una historia de maltrato de las mujeres, ¿no? Y con pues te va a ir igual o peor, y no cometas ese error, y mira, y tal. Y entonces ella, y ve Salomé cómo la empuja a la madre violentamente, y entonces como que en ese momento es la toma de conciencia, ¿no? Bueno, tiene que ser un asunto muy rápido ahí en el poema, y dice, no eres tú, no es lo que yo quiero, porque estaría yo reproduciendo y estaría aceptando esta forma de violencia. Y entonces vemos cómo se transmuta esa Salomé, y la Salomé empieza con un discurso maravilloso, que es el que pongo por ahí un fragmento. No, perdón, este es un poema que nos saltamos. Ahí está. Estas son unas imágenes de la Salomé que todos podemos identificar en la historia de la iconografía. Si quieres damos otra. Aquí está. Es un fragmento de Salomé donde está hablando con la madre, y luego está dirigiendo un discurso libertario para todas, ¿no? Eso dice, ustedes, lavadoras del pañal, casi, liberémonos, ¿no? Es muy bonito ver este conversión del personaje dramático allí, y entonces pues entrega al indígena a los guardias, ¿no? Y dice, pues como que se reivindica entonces esta Salomé, completamente diferente. Este es el caso a grandes rasgos de la obra de Salomé y esta reconversión del personaje. Y luego tenemos el otro poema dramático, que es Judith. Judith es lo mismo, ¿no? Entonces quiere que la relacionemos con este discurso bíblico para después reconfigurar al personaje, ¿no? En su poema dramático. ¿Y quién es Judith en la Biblia? Bueno, pues Judith es una mujer casta, muy bella, que le dicen que tiene una misión, ¿no? Que es meterse en las tropas de Holofernes, que es el ejército invasor, enemigo, seducirlo y matarlo, ¿no? Que esa es su misión que tiene Judith. Entonces es una misión que Dios le ha dado y no sé qué, y entonces va al martirio, la pobre Judith, a meterse entre las tropas, y es tan bella y todo que logra su cometido. Y entonces esa es la imagen que tenemos de Judith, ¿no? El sacrificio, el martirio por un bien religioso, ¿no? Por la salvación de su pueblo. Y también pues tenemos aquí cómo se nos ha quedado la imagen de esta Judith bíblica en toda la iconografía, una imagen muy particular también, de mujer vengadora y que va y asesina, ¿no? Y asesina al capitán, y que seduce y que mata y tal. Esta es particularmente interesante, esta pintura de Artemisia Gentileschi, porque ella misma, esta pintora, bueno, que además que no se conoce mucho, no es tan canónica, porque ya saben que los pintores son
los que más aparecen en la historia del arte, ¿no? Pero ella, pues fue violada. Entonces pone toda esta situación de su violación en el papel de Judith, ¿no? Y se expresa más bien sus emociones también interiores. ¿Qué hace Castellanos con el poema Judith? Pues le da igual, es Judith o la judía, esa sería la traducción que tenemos al castellano, pues es lo mismo, ¿no? Centra el poema en un pueblo de Tierra Caliente, también en Chiapas, que está sitiado por un ejército enemigo durante la época revolucionaria. A Salomé lo sitúa en el Porfiriato, a en la época revolucionaria, es un poquito después. Y empieza en la cena del himeneo. El himeneo es cuando la noche de bodas, ¿no? Cuando van a tener su primera unión sexual los esposos. Y en este momento empiezan a oír como un fragor de fondo, ¿no? Que es esta rebelión que sucede afuera. Mientras ellos están tratando de consumar un acto de amor, pues allá afuera empieza la batalla. Entonces Judith empieza a escuchar, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso que escuchamos allá? No les hagas caso, le dice Juan, ¿no? El marido. No, ¿cómo no? Pero mira que no saben qué es esto. Y entonces empieza a interesarse por la batalla y por qué se están levantando y quiénes son ellos y tal. Y vemos otra vez que este personaje pasa de ser la mujer que va a desposarse nada más para unirse a una relación de sojuzgamiento, que es el matrimonio, a interesarse por las batallas, que son asuntos de los hombres en realidad, y a empezar a ser líder también. Entonces esta Judith de Castellanos tiene por ahí, si quieres avanzamos un poquito más. Estas son más actuales ya de Klim. Y, ay no, perdón, que traje otro PowerPoint. Bueno, lo que dice Judith en uno de los fragmentos poéticos que tenemos por ahí dice lo siguiente: no tenemos derecho a la embriaguez, le está diciendo a Juan su esposo, mientras la muerte suelta sus ligaduras y anda diligente entre ruinas y pavesas. En vez de ofrecer su cuerpo como un elemento que se rinde a los placeres, debo enardecerme como un soldado con los clarines de guerra que gritan: Judith, Judith, esos clarines gritan. Afuera un hombre y otro caen. En cada boca agonizante el último soplo de vida lleva, como un ruego, mi nombre, dice Judith. Me están llamando, Juan, me están llamando, ¿no? Entonces vemos este trastocamiento de la figura de Judith, pero ahora con una conciencia, ¿no? De que ella tiene que ir también, sumarse a esa rebelión y ser líder. Ya no es este otro camino del martirio que le ofrecen a la Judith bíblica, ¿no? Pero además sucede otro cambio, otra toma de conciencia en el poema de Castellanos, en Judith, porque al momento que la están empujando también un tal Gabriel, que es émulo de este arcángel Gabriel, de la anunciación y tal, también a ella como que le anuncia que sí, que tiene que cumplir ese papel e ir por el pueblo a liberar y tal. Y ella dice: no voy a ir. ¿Cómo tú? Pero si es tu papel, es tu misión. No voy a convertirme otra vez en ser la mujer que mata, la que asesina. Entonces busca el camino de paz. Y es una decisión bien interesante y es un movimiento del personaje allí en la obra de Castellanos. Lo que creo que podemos medio concluir acá en este tema de Judith es que la protagonista elija, con la fuerza de una voluntad explícita, no cumplir la misión de asesinar al líder de la fuerza que les asedia. Se niega a cumplir ese llamado masculino de convertirse nuevamente en la portadora de engaños, que es así como conocemos a la Judith, para seducir y matar. La fuerza de este personaje de Castellanos radica, creo yo, en el ejercicio de su voluntad frente a ese supuesto destino escrito y funesto. Es otro tipo de heroína el que vemos acá, que pone un punto final a la tradición de un cierto tipo de mujer que siempre se sacrifica
por el bien de los demás. Es decir, que se elige a sí misma Judith y elige el camino de paz, ¿no? Se puede ser heroína sin tener que ir a matar, ¿no? Creo que ya voy a cederle, por supuesto, la voz, ¿no? Porque me alargo todavía más. Pero este es como una gotita de estos dos poemas que son muy poco visitados de Castellanos, para que vean cómo también tiene un esfuerzo por cambiar estas historias tradicionales de los mitos de las mujeres que aparecen desde el inicio de la historia de la humanidad. Muchas gracias, Lilia. Fíjate que justo el primer acercamiento que tuve yo a Rosario fue El Eterno Femenino, que lo tenemos aquí en la biblioteca para que lo lean. Y me pareció divertidísimo. Ahora que hablas un poco de estos poemas, creo que Rosario jugaba mucho con el rol que se le daba a las mujeres. Y lo intercambiaba y se burlaba de eso. Digo, El Eterno Femenino pues es básicamente una sátira al rol femenino, que me parece maravilloso. También, todavía no lo termino, pero estoy leyendo Cartas a Ricardo, y creo que se ve una sensibilidad enorme de parte de Rosario, como que me parece que era una mujer que vivía todo intensamente y sentía todo intensamente y muy profundamente, con lo cual me identifico, pero además era una mujer muy crítica y muy consciente. Entonces creo que son buenas obras también para acercarnos. De estos poemas yo los había escuchado, no los había leído, pero también son súper interesantes, así que muchas gracias por compartirnos y compartirnos también como el contexto, que me parece bien valioso. Vamos a pasar ahora con la participación de Sandra, que para quienes no la conocen, la doctora Sandra Estrada Maldonado es doctora en Psicología Social por la UAM Iztapalapa, es especialista en memorias colectivas, derechos humanos y resistencias, con una destacada trayectoria en el acompañamiento de colectivos de búsqueda de personas en Guanajuato. Su investigación aborda temas como las epistemologías feministas, las maternidades y las violencias hacia las mujeres. Así que un fuerte aplauso para Sandra, por favor. Gracias. Bueno, no pongo, no suelo ponerlo en la semblanza porque, pues qué pena, ¿verdad? Pero también soy muy argüendera. Entonces me acerqué con Mon hace varios meses y le dije, son 100 años, Mon, de Rosario Castellanos, ¿qué se puede hacer? Y quiero agradecerle que haya accedido a esa iniciativa mía de Argüende y que hoy tengamos el gusto de escuchar a una experta como Lilia, que nos visita de la Universidad de Guanajuato. Yo no soy experta ni en literatura ni en humanidades, soy fan. Vengo en calidad de fan y quiero compartirles un poco sobre cómo, pues lo que significó para mí, tal vez, o desde mi subjetividad, ¿no? Lo que conozco, que es una parte pequeña de la obra de Rosario Castellanos. Me siento como muy conmovida de hablar de Rosario Castellanos ahora porque pues ella murió en este accidente. Sí, que creo que efectivamente además es muy duro cuando uno la conoce y la admira tanto pensar que murió de esa forma tan tonta, ¿no? Cambiando un foco y bueno, pero además tenía 49 años, que es la edad que yo tengo. Entonces estoy muy conmovida de pensar, porque estoy en ese punto, ¿no? De decir, a esta edad hizo tanto, ¿no? Como, me parece como todavía más admirable, pues, ¿no? Yo, mi mamá es psicóloga y crecí en una casa donde había libros, no muchísimos, pero había libros. Y estaba Balún Canán. Y ese es el primer acercamiento que yo tuve a Rosario Castellanos. Leí esa novela, Balún Canán, en la que ella narra su infancia en Comitán, ¿no? Y bueno, quiero compartirles algunas de las cosas por los caminos o los senderos que me ha llevado, ¿no? Traje algunas perspectivas de otras autoras, como esta, que son algunas ideas de Dolores Castro, otra mujer poeta, que dice de Rosario Castellanos: la obra de Rosario es un camino a seguir para descubrir la injusticia donde se encuentre y aspirar a lo que podría ser, a lo que debería ser. De lo que ha expuesto Lilia, me parece que esto es como una super síntesis, ¿no? A lo que debería ser y a lo que podría ser. Y para mí, ese fue el sentido de Balún Canán, porque yo era adolescente, estaba en Irapuato estudiando la prepa,
Y la verdad no recuerdo, pero casi estoy segura que me deben haber dejado de tarea leer ese libro. No me veo ahí eligiéndolo entre tantos, pero el caso es que me atrapó, ¿no? Y bueno, el levantamiento zapatista ocurrió en enero del 94, cuando yo estaba terminando la prepa. Yo creo que debo haber leído este libro de Balú Canán cuando estaba tal vez en primero o segundo semestre de la prepa, es decir, como en el 92 tal vez. Y les cuento esto porque entonces, para poder decir cuál es el impacto de un autor así en mi vida, por ejemplo, pues este es el punto donde encuentro un despertar al sentimiento de indignación por la injusticia, que eso está en Balú Canán, ¿no? Y que entonces 2 o 3 años después, cuando ocurre el levantamiento zapatista, pues para mí es justo también este llamado a hacer algo, ¿no? Y como una, pues yo no creo que empatía sea la palabra correcta, porque me parece muy, muy limitada, pero más bien como a una cuestión de obligación política, ¿no? Tal vez ética con los pueblos indios. Yo crecí en Irapuato, no conocía Chiapas, nunca había ido. Y escuchar del levantamiento zapatista en enero del 94, pues era casi como escuchar de otro país, ¿no? ¿Y cómo se hace para que eso te pegue tanto? Pues porque antes leí a Rosario Castellanos y porque Balún Canán está escrita desde la voz de una niña, ¿no? Y me encanta que en Balún Canán ella, que es la niña que te va narrando, recibe muchísimo de la formación de su nana, que es una mujer indígena. Y bueno, estas son algunas de las frases, pues no daba para que yo trajera un tratado de Balún Canán, pero traje estas porque fíjense, esto es muy revolucionario y a lo mejor pensado en este tiempo pareciera algo muy trivial, ¿no? Pero hacer una novela de una niña protagonista en donde una buena parte de la voz fuerte sea la de una mujer india en los años 50 es muy revolucionario. Y entonces además ella le reconoce a su nana, porque dice, por ejemplo, y me quedo aquí con los ojos bajos porque la nana me lo ha dicho, es así como el respeto mira a lo que es grande. Y está como, está reconociéndole a la nana, ¿no? Lo que le ha enseñado. Y además plantea en esta relación de la niña con su nana una alianza afectiva y política, que esto está también en uno de los nudos del feminismo, ¿no? Reconocer también la parte afectiva, cuando dice, yo estoy contigo, niña, y acudiré cuando me llames, como acude la paloma cuando esparcen los granos de maíz. Además de que la imagen me parece preciosa, es este pacto, ¿no? de afectos que, pues sí, que va como transgeneracional. A mí me hace recordar también a Marjane Satrapi, que en su obra Persépolis tiene una figura protagónica en su abuela, ¿no? Y ella narra cómo lo que su abuela le ha dicho la va guiando en la vida. Y siento que es así en esta obra de Rosario con la figura de la nana. Y el primer párrafo me parece que alude a esto que yo les decía y que con mucho mejores palabras dice Dolores Castro sobre Rosario Castellanos, ¿no? De la injusticia y lo que debería ser. Dice, y dispusieron que cuidara y amparara al pobre por cuanto de él había recibido beneficios, por cuanto que de él había recibido beneficios. Y ordenaron que el pobre respondería por el rico ante la cara de la verdad. Por eso dice nuestra ley que ningún rico puede entrar en el cielo sin un pobre que lo lleva de la mano. Entonces me parece, pues eso, muy fuerte, muy inspirador, ¿no? El trabajo de Rosario Castellanos. Después, cuando, bueno, ya terminé la prepa, empecé a estudiar la universidad, estudié psicología y de pronto empecé a interesarme en particular por la subjetividad de las mujeres y por las violencias que vivimos las mujeres. Y como tenía una profesora que me daba clases de antropología y pues me sugería lecturas, ¿no? Y autoras, y ella me dijo, no, pues es que tienes que leer a Rosario Castellanos. Entonces recordé el libro de Balún Canán y empecé a buscar otros textos. Y aquí les traigo algunas de las afirmaciones de otras mujeres, como Sabina Berman, que hablando de este texto que decía Beck, del eterno femenino, dice, ¿no? Es la primera, a mí me gustó mucho este adjetivo, dice Sabina Berman, es la primera feminista descarada.
entre las escritoras mexicanas. Y creo que es muy interesante el término descarada, porque efectivamente en sus textos, ¿no?, es muy provocadora, ¿no? Y no es como, o sea, no de ninguna manera podría decir que antes de ella no había habido ninguna escritora feminista o con pensamientos sobre la emancipación de las mujeres, pero sí es muy particular, que no es para nada discreta ni al contrario, ¿no? Creo que sí es así como muy, bueno, en algunos textos es incluso muy incisiva, muy dura, ¿no? Pero además fue una gran intelectual que al mismo tiempo, que estaba leyendo, digamos, en caliente lo que otras feministas escribían. Y acá quiero hacer un breve paréntesis para contarles, pues, que para muchas que se han acercado al feminismo podrán ubicar la figura de la filósofa Simone de Beauvoir, que es muy importante. Pero Rosario Castellanos escribió su tesis de maestría sobre la cultura femenina un año antes o un año después. Un año antes. Como contemporáneos, casi cuando sale, ella ya estaba terminando. Sí, porque además están los tiempos, ¿no?, para la publicación, etcétera. Y además en esa época que no teníamos el internet ni que así, ya salió, la leo. ¿Qué hace ella? Y bueno, entonces eso me parece también que es algo sobre lo que falta todavía reconocer y leer mucho más a Rosario Castellanos como intelectual del feminismo, ¿no? Porque ella no solamente leía a las escritoras feministas, como digo, Simone de Beauvoir y otras, ¿no?, Virginia Woolf, etcétera, sino que lo que escribía tenía que ver con las mujeres mexicanas, ¿no? Y entonces allí es muy interesante, porque aunque las cosas han cambiado, algunas cosas, afortunadamente, también es cierto que es muy fuerte leer lo que dice y encontrar allí los reflejos de nuestro contexto inmediato, ¿no? Entonces, bueno, como dice Sara Uribe, que es una poeta y estudiosa de Rosario Castellanos, dice, hizo una suerte de feminismo a la mexicana, ¿no?, de adaptación de esas ideas, y me parece que sí, que eso está allí. Yo quería compartirles, perdón, que dejé acá un cachito nada más, porque no voy a alcanzar porque pues siempre me da la ansiedad y preparo más de lo que el tiempo me da, pero sí quiero compartirles un poquitito de este libro de Rosario Castellanos, que se llama Declaración de Fe, en el que se lanza, yo creo que con mucha audacia, pero también con bastante sagacidad, o sea sí latina, pues, ¿no?, a hablar de las mujeres en la época prehispánica, durante la colonia y después en la época actual, de su actualidad, que estamos hablando mediados del siglo pasado, ¿no? Y bueno, acá uno encuentra un montón de reflejos, como decía, de estos que sí, que a mí me hacen pensar en cómo ella iba problematizando lo que vivía, pero también lo acompañaba de las ideas de estas otras feministas, ¿no? En la primera parte habla de la mujer indígena, y nada más les voy a leer un párrafo, pero me llama mucho la atención cómo describe lo que después se ha llamado en el feminismo esta cosificación, ¿no? Dice, en cuanto a la mujer, negándosele como se le negaba la calidad de persona, su única justificación será la utilidad social que preste, y como ésta no la da su trabajo ni su inteligencia, la dará su cuerpo. Su valor consistirá en ser fecunda. Ser madre será la función esencial de la mujer, y a ella debería sacrificarlo todo. La esterilidad era atribuida siempre como una culpa. Se suponía que la mujer estéril tenía pacto con el demonio y traicionaba a los dioses de la tribu. Era motivo de afrenta y causa de divorcio. Pero en cambio la fecundidad no era un mérito del que la mujer podía gloriarse, sino manifestación de la voluntad benéfica de los dioses. Y bueno, pues me parece que es una muestra, este pequeño párrafo, de cómo ella era tan crítica, ¿no?, del lugar que se le atribuía a la mujer, porque esto que explica o que dice acá no es que ella dijera que así tenía que ser, más bien está justo criticando cuál era el lugar que tenían las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, en este texto de Declaración de Fe, uno va viendo cómo ella retoma de estos 3 periodos, o 3, 4, bueno, históricos, el lugar que tenemos las mujeres.
Y voy a leerles otro párrafo de lo que ella nombra en ese momento la época actual y que tiene que ver también con la maternidad. Dice: ya hemos visto cómo la madre mexicana se comporta ante el hijo de una manera típicamente masoquista y le impone su sacrificio como un lastre que el otro es incapaz nunca de romper. En cambio, ante la hija, su actitud es precisamente la contraria, sádica. Con una especial complacencia le hace comprender desde la más temprana infancia que ha sido llamada para ocupar en el mundo un lugar de menosprecio. La educa en los mismos cánones en los que ella misma fue educada. La acostumbra a la más ciega sumisión, a las necesidades y los caprichos de los hermanos varones, y la hace girar en la órbita de estos, pero haciendo marcar muy bien la diferencia que existe entre ambos. Y bueno, quería leerles este otro párrafo porque yo creo que uno de los enormes méritos de Rosario Castellanos es esta sagacidad para ser tan dura, tan incisiva, tan crítica, pero al mismo tiempo con esa fuerza para plantear, o sea, creo que dice estas cosas para decir, y así no debe ser, y así no debería ser, nosotras podemos vivir de otra manera, ¿no? Creo que después de escuchar a Lilia, yo sí creo también que el tiempo histórico que le tocó vivir es ese tiempo de la conciencia, ¿no? Como creo que decir estas cosas no es para afirmar que todas las mujeres absolutamente son sádicas hacia sus hijas, claro que no, pero sí para señalar cómo esta sumisión se va no heredando, sino como legando, ¿no? Como un eslabón en esa sumisión. Bueno, y lo otro que quería compartirles, la otra idea, es ya pues pasó el tiempo, volviendo a lo de mi vida, pues terminé de estudiar, estudié psicología, siempre me gustó la investigación, no les voy a contar mucho de mi vida, no se agobien, pero uno de los desafíos más grandes es que para hacer investigación una tiene que escribir y firmar lo que escribes. Y eso puede parecer muy simple, pero yo tengo, pues ni quiero decir cuántos, pero más de 20 años dando clases y tengo muy claro que para las mujeres es mucho más difícil escribir, firmar lo que escriben, porque el texto escrito te compromete y además es una exposición pública para la que no nos educan por lo regular. No estoy hablando de las aulas, sino de los espacios de socialización, etc. ¿no? Bueno, entonces, la otra parte en la que me ha, involuntariamente, pero en la que me ha amadrinado Rosario Castellanos, es en esta terquedad por escribir, aun cuando una piensa que no tiene realmente nada que decir, que bueno, pero esto que hice es tan simple, ¿para qué? No puedo escribir porque estoy cansada de la carga mental, de pensar que sí que hay en el refri, que todavía escribir, y que los comentarios de los revisores que son así o más demoledores, y ahí está esta terquedad, ¿no? De decir sí, porque la palabra tiene un lugar muy importante, y si eres mujer, la palabra es como esto ya lo digo yo, pero interpretándola a ella, es como como un salvoconducto de emancipación, ¿no? No porque sea así de automático, pero trato de decir, la palabra te posiciona de otra manera, ¿no? Y bueno, esto es algo a lo que más recientemente, desde hace una década más o menos, para las feministas es muy, muy importante, que es el lugar de enunciación, ¿no? Dice Yamila Ribeiro, en el feminismo tenemos que situar lo que decimos y reconocer cuál es ese lugar de enunciación. Pero hay también una filósofa argentina que se llama Diana Mafia, que dice, una de los desafíos para nosotras en el feminismo es recuperarnos como sujetas de enunciación. Sujeta en femenino de enunciación es recuperar esa voz que puede ser hablada, pero que también es escrita, ¿no? Y entonces usar la palabra en este sentido. Y bueno, para mí el poema que condensa, digamos, esto
es este poema que es muy, muy conocido de Rosario Castellanos, que se llama Entrevista de Prensa, y que les voy a poner el audio para que la escuchen a ella, pero antes quiero contarles que estos trapitos bordados que traje los hicieron unas alumnas de la Universidad de Guanajuato, y con ellas hice el ejercicio de leer este poema y decirles, bueno, ¿qué les dice el poema? Entonces hablamos sobre eso, y todas las que tomaron la palabra dijeron, sí, porque a mí me ha pasado en el salón que digo una cosa y luego la dice un compañero y el maestro le da la razón al compañero como si yo no lo hubiera dicho. Sí, porque a mí me ha pasado que estoy hablando y me interrumpe un compañero, sí, porque es difícil, etcétera, ¿no? Y entonces les pedí que eligieran los dos versos que quisieran. Eligieron estos que están aquí bordados, y bueno, después tuvimos la práctica de bordarlos, y por eso los traje, ¿no? Porque me parece como una evidencia muy fuerte de este diálogo que se mantiene vigente de Rosario Castellanos pues hacia chicas muy jóvenes, porque además esa clase fue de primer semestre, así que ellas pues tendrían unos 18 años. A ver si se escucha. Si no, con el micrófono ahí en la compu. No se va a escuchar. Porque, a ver. No, lo tengo aquí en mi compu, pero lo que pienso es que como está el HDMI, no, miren, voy a hacer lo que dijo Mon, nada más que pues les voy a quitar tantito la imagen, pero para que la escuchen a doña Rosario. Con la sagacidad que le da la destreza de su oficio. ¿Por qué y para qué escribe? Lo Señor, es obvio. Porque alguien, cuando yo era pequeña, dijo que gente como yo no existe. Porque su cuerpo... Esperen, ahí va de nuevo porque además lee bien rápido. Doña Rosario. Entrevista de prensa. Pregunta el reportero con la sagacidad que le da la destreza de su oficio. ¿Por qué y para qué escribe? Lo Señor, es obvio. Porque alguien, cuando yo era pequeña, dijo que gente como yo no existe. Porque su cuerpo no proyecta sombra. Porque no arroja peso en la balanza. Porque su nombre es de los que se olvidan. Y entonces, pero no es tan sencillo. Escribo porque yo, un día, adolescente, me incliné ante un espejo y no había nadie. Se da cuenta, el vacío. Y junto a mí, los otros chorreaban importancia. No era envidia. Era algo más grave. Era otra cosa. ¿Comprende usted? Las únicas pasiones lícitas a esa edad son metafísicas. No me malinterprete. Y luego, ya madura, descubrí que la palabra, si es exacta, es letal, como lo es un guante envenenado. Quiere pasar a ver mi mausoleo. Le gusta este cadáver, pero si es nada más una amistad inocua, y esta una simpatía que no cuajó, y aquel no es más que un feto. No me pregunte más. Su clasificación, esa tarjeta dice amor, felicidad, lo que sea, no importa. Nunca fue viable, un feto en su frasco de alcohol, es decir, un poema del libro del que usted hará el elogio. Bueno, sí, qué bárbara. Bueno, entonces, pues quería compartirles eso, esta segunda idea que es lo fuerte la fuerza que tiene, ¿no? Su posicionamiento ante la palabra. Y ya voy a cerrar porque no tengo mucho más tiempo, pero esta imagen que están viendo es de la película Los Adioses de Natalia Beristain. Y pues como creo que a veces también las imágenes son muy poderosas,
Sí quiero... pero vamos a tener el mismo problema del audio. Bueno, no. Entonces... No se puede, sí se podrá, ¿no? O sea, si la pones se va a oír en tu compu. Bueno, yo quiero... Ay, perdónenme. Yo quiero ponerles... Perdón por gritarles. Quiero ponerles 2 minutos de la película de Natalia Beristain porque me parece que es muy interesante y muy fuerte la representación de Rosario Castellanos, y porque para mí sigue siendo muy impactante pensar que ella se graduó como maestra en filosofía y daba clases en la universidad y no podía votar, porque el voto en ese tiempo todavía no estaba permitido para las mujeres mexicanas. Y entonces eso me parece un gran resumen de esta contradicción. Y me gusta 2 minutos de la película porque se le ve dando clases, ¿no? Y también porque abarca una parte de su infancia. Pero bueno, voy a ponerla y, no sé, rogar que la puedan escuchar. Sigue siendo lo más audaz que decimos las mujeres. ¿Sí? Audaz que decimos las mujeres. ¿Sí? No, eso no me des, carajo. Perdón, es el marido. Eso no es lo que quería poner. Yo sí. Y hoy no vamos a hablar de lo que tú sientes, o de lo que crees, o de lo que piensas, o de lo que temes. Aquí estoy. Aquí estoy. Estoy harto de que prefieras ver a tus monstruos que a mí. No puedo competir con eso. En realidad aquí empieza lo que yo quería compartir. ¿Cómo es posible que en México hombres necios que acusáis a la mujer siga siendo lo más audaz que decimos las mujeres? ¿Sí? Se los pregunto en serio. ¿Cómo es posible que sigamos con Sor Juana y sus reclamos del siglo XVII? ¿Qué hemos hecho desde entonces? ¿Qué batallas hemos ganado? Nuestra responsabilidad hoy es nombrar las causas de nuestra marginación, nombrar las causas de nuestra opresión. No es equitativo y por lo tanto tampoco es legítimo que uno tenga la oportunidad de formarse intelectualmente y que a la otra no le quede más alternativa que la de permanecer sumida en la ignorancia. O que uno tenga toda la libertad de movimiento mientras el de la otra está reducido a la pasarela. ¿Les parece justo? No es equitativo y por lo tanto tampoco es legítimo que uno sea dueño de su cuerpo y que disponga de él como le dé la real gana, mientras que la otra reserva su cuerpo, no para sus propios fines, sino para que en él se cumplan procesos ajenos a su voluntad. Pues esa pregunta nos hizo el maestro José Carlos, justamente nosotros. Buenos días. Comparto la opinión de los antiguos en el sentido de que vivir no es necesario. ¿Tú no sabes hacer otra cosa? Llevas meses en Chiapas y no has hecho más que escribir. Pero ya que se vive, por lo menos habrá que superar esa contingencia escribiendo. Así yo no doy por vivido, sino lo redactado.
Ojalá que se hayan quedado súper picadas y la puedan ver en Netflix. Pero pues me gusta esta secuencia porque muestra esa gran contradicción de verla caminando en las aulas, ¿no?, de Ciudad Universitaria, segundos después encontrando a su marido coqueteando en la biblioteca, y luego esta parte de ella en su, pues cuando estaba en Comitán, ¿no? Bueno, me salto lo otro porque solamente quiero cerrar con que es un fragmento, que es un fragmento y que creo que es una forma también de condensar esta afirmación de que Rosario Castellanos es una feminista a la que tenemos que estudiar y que leer mucho más. Y ella, en un poema que se llama Monólogo de la extranjera, dice: demasiado temprano escupí en los lugares que la plebe consagra para la reverencia, y entre la multitud yo era como el perro que ofende con su sarna y su fornicación y su ladrido inoportuno, en medio del rito y la importante ceremonia. Y pues a mí me parece que así somos las feministas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Me encanta que hayas puesto este fragmento de Los Adioses, porque también es de mis partes favoritas de la película. Si no la han visto, por favor, véanla. Es maravillosa. Creo que Rosario docente es de mis Rosarios favoritas en este mundo, después de Rosario escritora, obviamente. Pero me parece que hizo una labor titánica. O sea, no me imagino haber tenido clases con Rosario Castellanos. O sea, debe haber sido completamente maravilloso. Muchas gracias a las dos por compartir sus conocimientos, su fanatismo por Rosario Castellanos. Sé que podremos quedarnos horas hablando y yo encantada. Pero quisiéramos también cederles a ustedes la palabra. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, aprovechen que están aquí dos expertas en Rosario Castellanos. Primero que nada, muchas gracias. Y, o sea, es la primera vez que escucho Rosario Castellanos. Para alguien que jamás ha tenido como un toque en su obra y en todo lo que ha escrito, porque traté de tomarle foto a todas las obras, pero descambiaban de diapositiva y cambiaban y seguían las obras. ¿Cuál es como la que recomendarían para comenzar a entrarnos en la obra tan vasta que tiene Rosario Castellanos? Pues yo creo que cada quien tiene sus preferidas, ¿no? Pero hay Rosario para todos, entonces depende de, claro, si te interesa más el ensayo, pues definitivamente a lo mejor comenzar por Mujer que sabe latín, ¿no? Y entonces ahí son ensayitos muy breves, pero súper sustanciosos. Por ejemplo, ahí tiene uno muy simpático, por decir de alguna manera, que se llama filosofar en pantuflas. Y entonces dice que porque siempre a la mujer se nos exige traer zapatos de tacón, bueno, más pensemos también en su contexto, pero a una hora, ¿no? Cuando las chicas quieren verse bien o piensan, todos los demás nos exigen que para verse bien tienen que traer unos taconzazos, ¿no? Pero los hombres, ¿no? Entonces dice las dificultades que es andar en tacones, ¿no? O sea, no es sencillo, entonces te condenan a moverte así, no correr, no te muevas tanto, no pues porque te caes, te hacen torpe, o es un triunfo que puedas caminar en tacones y entonces ya puedes enorgullecer de que caminas bien en tacones otra. Y en cambio la otra parte de la humanidad pues puede andar muy cómodamente de piso, ¿no? Pero bueno, sí, ese es el ensayo. Si es la poesía, pues hay una compilación muy buena que es Poesía no eres tú, del Fondo de Cultura. Es una compilación de sus poemas, ¿no? De sus obras poéticas. Y así yo creo que está El Eterno Femenino, que es una obra entre teatro, pero también tiene poesía, pero tiene de varias cosas. Si es novela, pues todo el ciclo Chiapas, que comienza con Balún Canal, efectivamente, pero luego sigue Ciudad Real, que son cuentos, y también otra que es terrible porque habla de un rito religioso, pero en
sincrético con las costumbres indígenas, ¿no? Con los ritos indígenas, entonces sacrifican a uno como si fuera el Cristo al revés, en fin, terrible también. Esto se conoce como el ciclo Chiapas, que es narrativa pura. Entonces tienes así, ese es lo bueno, ¿no? Que hay para escoger, hay para todo, ¿no? Tiene Guiñol. Ella cuando se fue de regreso, que se encontró con que el hombre se había casado con otra y tal, pues fue un golpe muy duro y se fue a Comitán. Estaba muy jovencita, hablando que tiene 25 años, ¿no? Se regresa ahí a su rancho a Comitán y entonces trabaja para el INI, el Instituto Nacional Indigenista, que apenas estaba recién formado, y hacen Guiñol, obras de Guiñol para las comunidades indígenas. Pero se vino un agente escenógrafo y coreógrafo de discípulo de Sekizano, que es una institución en Bellas Artes, y estamos hablando de los 50, mediados de los 50 y finales, y también presentaron obras de Guiñol, pero allí se trataba de asuntos de salud principalmente. Entonces también hasta Guiñol tiene de todo. Pero ya Sandra dirá algunas otras cosas. Pues yo, si te gusta el cuento, que son textos más cortos, o sea, también yo para novela recomendaría pues esto de Balún Canam, las mismas que dijo Lilia, y hay otras que yo no he podido leer que también creo que deben estar muy buenas. Pero ahí sí pensaba, si a alguien le gusta el cuento, el álbum de familia, que también es muy simpático, ¿no? Es una lectura muy irónica, no sé si simpática sea realmente la mejor palabra. Y pues eso, y a mí que me gusta la poesía, pues hay ahora muchas recopilaciones, ¿no? Estas que ha sacado el Fondo de Cultura por los 100 años, pues creo que ahí, porque en su momento fueron diferentes las publicaciones de poesía que ella tenía, pero pues ahora puedes tomar cualquiera que tenga un compendio y ahí encontrar, ¿no? Si alguna de esas te gusta. A mí me gusta mucho esta de, como les dije, entrevista de prensa, y bueno, algunas otras. Autorretrato también me parece un gran poema, pero pues yo creo que, como dice Lilia, para todos los gustos hay. Justo les diré. Aquí afuera, ahorita les vamos a invitar después de las preguntas, pero hicimos una exposición. Hay varios libros que pueden llevarse, los que quieran, están ahí expuestos, pero pueden tomarlos. Y yo recomiendo también mucho que acabo de terminar, que se llama Rosario Castellanos, Materia que Arde. Lo escribió justamente Sara Uribe, que Sandra nos puso ahí un fragmento de la escritura de Sara, porque cuenta la historia de Rosario Castellanos, pero es un texto que dialoga con los escritos de Rosario Castellanos. Entonces es súper interesante porque habla de su vida, de su obra, además vienen fragmentos y está súper bien explicado, está precioso, recomiendo ampliamente. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario? Sí. Gracias, pues es un gusto siempre escucharlas, y siempre se aprende. Por más que llevo más de 20 años de amistad con Sandra, siempre le sigo aprendiendo cosas. Entonces, bueno, yo más que una pregunta, quisiera también compartirles que cuando yo empecé a hacer mi tesis de doctorado, me encontré con Rosario ya de otra manera, como esta madre feminista, transgresora, y a mí se me dio la gana incluir una parte de ella, aunque no era políticamente correcto hacerlo en una tesis de investigación, porque pues no debes de mezclar las cosas, y pues como la investigación es tan patriarcal, pues dicen, esto es de literatura, no es una investigación previa, no puede ser parte del estado del arte, pero bueno, afortunadamente mi asesora en ese momento me lo permitió, y yo incluí una parte les voy a leer un parrafito de un poema de Rosario que justamente habla como de esta parte de la maternidad, que me pareció, cuando yo lo leí, me pareció terrible y hermoso al mismo tiempo, ¿no? Porque es muy cruda ella cuando habla de la maternidad. Y justamente como decían, a mí yo como referente
es la primera mexicana que encuentro que se atrevió a irrumpir en el tema en una sociedad tan conservadora y en donde la maternidad es sacralizada, ¿no? Es casi algo intocable. Entonces, bueno, ella se atrevía a decir algo así como esto: duermes, en tu cuna de madera el sueño te defiende. No sabes aún que hay hombres que se matan por un pedazo de pan o de gloria. No sabes que hay mujeres que tejerán con lágrimas tu camisa. Y más tarde, en el poema me acelero hasta casi el final, que dice: yo velo tu sueño, hijo mío, y me pregunto si no hubiera sido mejor dejarte dormir para siempre. Entonces es como, wow, o sea, te vuela la tapa de los sesos cuando escuchas que una madre le dice eso a un bebé recién nacido, ¿no? Porque es cuando, pues es la bendición, es cuando se te tendrían que estimular los sentimientos más sublimes, y sí se te pueden estimular los sentimientos más sublimes, pero también los más espantosos. Y bueno, y nada más la otra parte que quería comentar era como este libro, respondiendo también a la pregunta de la compañera, pues mujer que sabe latín, ¿no? Mujer que sabe latín viene de este refrán tan popular mexicano que es: mujer que sabe latín no encuentra marido ni tiene buen fin. Entonces ahí nos dicen como cuál es nuestro camino, y si queremos terminar felizmente casadas y tener como nuestro príncipe azul, pues entonces no tendremos que escribir ni leer. Y bueno, ahí va como, nada más dejo eso ahí ya en el pensamiento, ¿no? Gracias. Muy bien, ya para ir concluyendo, yo también quisiera leerles un fragmentito que está justo en este libro que les digo, de Rosario Castellanos, Materia que Arde, donde Rosario habla sobre lo que es escribir para ella. Entonces dice: no se sigue la vocación de escribir con la esperanza de alcanzar prestigio, riqueza o popularidad. Los móviles han de ser de otro orden. La urgencia de aprender la realidad y expresarla en formas estéticas puede ser uno y muy fuerte. El imperativo moral de denuncia, otro. Y acaso, el afán de sobrevivir en una página, rodeados de todo lo que hemos amado, de todo lo que nos ha sido intolerable y doloroso, de lo que nos sublevó y de lo que nos apaciguó. Así que así terminamos esta charla. Muchas gracias, Lilia, Sandra. Y también tenemos una actividad que allá atrás donde está Liz, traemos varios recortes, traemos fragmentos de los textos de Rosario Castellanos, justamente para que ustedes puedan llevarse un cachito de su escritura, que Rosario Castellanos siga viva hoy en día, que la tengan presente. Vamos a hacer un taller para crear separadores, así que están invitadas, invitados. Y como les decía, allá afuera hicimos una exposición con la vida y obra de Rosario. Hay una línea del tiempo que les invitamos a revisar, a leer. Pusimos todos los libros que tenemos de Rosario para que se llevan todos los que quieran, que la lean, que sigamos manteniendo vivo este legado, que me parece que es súper interesante, súper importante, y que seguramente también les moverá algo a ustedes y las va a inspirar. Así que muchísimas gracias, Lilia, Sandra. Así que un aplauso fuerte. Y tenemos un detallito para ustedes. Así es, Sandra, muchas gracias. Por aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y bueno, nos vemos acá atrás para hacer separadores.